empiezo yo. Bueno, esta va a ser una charla conjunta sobre ciencia, pseudociencia y religión. Yo soy Miguel Oyuelo, soy Alberto de la Torre, que está sentado por ahí atrás. Yo voy a hablar primero sobre pseudociencia, principalmente sobre astrología, y después Alberto va a hablar sobre la relación que existe entre ciencia, o más específicamente entre la física y la religión. Puede decir acerca, especialmente en lo que se refiere a la creación del universo. Bueno, como les decía, yo voy a hablar primero sobre la primera parte, va a ser sobre pseudociencia, aproximadamente la primera media hora. Espero no pasarme demasiado tiempo. Principalmente sobre astrología. Yo, como mencionó Andrea hace un momento, escribí un libro que se llama Astrología Argentina, que se publicó acá con UDEM, que es una parodia de la astrología, donde aparecen, se han definido signos en base a la forma autóctona, y la astrología está escrita basada en letras de tango y leyendas aborígenes. Es en realidad un invento, ¿no es? Pero el resto de las astrologías también son un invento, así que en ese sentido estamos más o menos igual. Lo único que esta es quizás más nueva que la astrología tradicional. Pero acá voy a dedicarme a criticar la astrología tradicional, especialmente la astrología occidental. ¿Por qué fallas tiene la teoría? ¿Por qué tiene una teoría inconsistente? ¿Qué es lo que no funciona de la teoría? Ya de por sí. Pero incluso suponiendo que, dejando de lado la falla de la teoría, suponiendo que igual pueda llegar a funcionar la idea de que la posición de los astros en el momento del nacimiento influya sobre la personalidad de una persona, eso es una afirmación de la astrología que tiene la cualidad de poderse comprobar experimentalmente. Uno le puede aplicar el método que llamamos el método científico, o sea, tenemos una hipótesis, podemos hacer una prueba experimental, en este caso son test estadísticos, y comprobar si es cierta o no esa hipótesis. Y esas son las fallas en la práctica de la astrología que voy a mencionar después, algunos test que se han hecho más o menos famosos, en los que, por supuesto, ya les adelanto que dieron resultados negativos acerca de la capacidad de la astrología. La astrología puede tener valor, tuvo valor al inicio en la antigüedad, por supuesto, como una motivación para el estudio del movimiento de los astros. En la antigüedad, hoy en día el universo es algo con un alto grado de misterioso, pero en la antigüedad era algo todavía más misterioso de lo que es ahora. Y ver el movimiento de luces en el cielo era algo raro. Unas luces que parecían estrellas, pero que se movían con respecto al fondo de las estrellas, de los planetas. No era descabellado pensar que si uno, cuando esa luz estaba en una posición determinada y se producía un acontecimiento determinado, por ejemplo, se terminó una guerra, había que tener cuidado de no luchar, de no hacer una guerra cuando esas luces estuvieran en ese lugar, por la duda. En ese sentido fue valioso, o sea, como motivación para el estudio del desarrollo de la astronomía, puede tener valor también en algún momento como medio de subsistencia para algunos astrónomos, como fueron Ptolomeo y Kepler. Puede tener valor también como fuente, como motivación artística, pero no tiene a lo que yo me refiero, que no tiene valor, primero como para hacer predicciones o para decir algo acerca de los rasgos de la personalidad de las personas de determinado signo. Y a eso me voy a referir específicamente. Primero, la astrología se basa en las constelaciones, en la posición del Sol, suponiendo un punto de referencia en el cual la Tierra está quieta, el Sol estaría girando alrededor de la Tierra, y a medida que gira va ocupando distintas posiciones en el cielo con respecto a las estrellas del fondo. Cada grupo de estrellas se le asigna una constelación, que acá están las tradicionales de la astrología occidental. Por supuesto, lo que sucede no es que el Sol se mueva alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, pero bueno, desde la perspectiva de la Tierra es como si se moviera así y va recorriendo distintas constelaciones a lo largo del año. O sea, en un año vuelve a la misma. Pero este tema de las constelaciones es algo bastante arbitrario. Por ejemplo, esta es la constelación de la Osa Mayor. Para los griegos, con un poco de imaginación, no podía haber una osa en un conjunto de estrellas que había acá, de la cola. Estas imágenes están sacadas del libro de Carl Sagan, posiblemente alguno de ustedes lo reconozcan, Cosmos. Pero hay otras culturas que asignaron figuras completamente distintas. Por supuesto, esto es una cuestión de imaginación, nada más. Uno puede ver distintas cosas
juntando con líneas las estrellas de distinta manera. Esto en Norteamérica lo veían un charón. En la Inglaterra medieval, en las mismas estrellas veían un arado. En la antigua China, esta es la constelación del burócrata celestial. Esto ya es más elaborado, ¿no? El burócrata ahí arriba con un carro, con un mundo se va. En la Europa del Norte, un carro. Pero esta es, creo que, la que se lleva el premio. Lo que veían los egipcios en el mismo conjunto de estrellas es algo que desafía la imaginación. Veían un hipopótamo acá parado en dos patas, un cocodrilo subido al caballito del hipopótamo, acá un toro y acá un hombre reclinado en posición así horizontal. O sea que no hay límites para lo que la imaginación pueda ver en constelaciones. O sea, en resumen, las constelaciones, las figuras que uno ve en las estrellas es algo completamente arbitrario. Esta es una constelación de acá del hemisferio sur. Quizás la más fácil de identificar, la más conocida es la Cruz del Sur, que se ve acá. Para los tobas, el conjunto de estrellas de la Cruz del Sur, más algunas otras, forman una constelación, veían un ñandú. Sería la constelación del ñandú para los tobas. Esta es la cabeza, Beta Centauro y Alfa Centauro que están acá, formarían el cuello. Y después la cola estaba formada por algunas estrellas de la constelación de Escorpio, que era la constelación tradicional de los mayas. Esta figura está tomada del libro de la astrología argentina. Este es la constelación del signo del ñandú. Los otros signos lamentablemente no tienen una constelación definida. Esta es una de las pocas que tendrían una constelación bien definida. Pero volvamos a las constelaciones del zodíaco occidental. Acá tenemos, bueno, las figuras y las constelaciones asociadas a cada una de las 12 constelaciones del zodíaco occidental. Las figuras que se conservan desde la tradición, las constelaciones fueron fijadas aproximadamente en el siglo III a.C. en la cultura helénica. Por supuesto, la astrología es mucho más antigua, pero en la astrología occidental las constelaciones y las figuras asociadas a las constelaciones del zodíaco se establecieron más o menos en esa época. Y a cada personalidad que corresponde a cada uno de estos signos, tienen en algunos casos personalidades asociadas a estas figuras. Por ejemplo, a los que nacidos en Libra se les asigna una personalidad equilibrada. Los nacidos en Leo tienen una personalidad fuerte, temperamental. Pero yo les decía que las constelaciones son arbitrarias, y la misma figura que se ve acá en Leo tiene la forma de una plancha. Uno podría decir la constelación de la plancha eléctrica. O sea que los nacidos en el signo de Leo deberían ir tomando la personalidad de la plancha eléctrica. Pero, bueno, antes de que empiecen a comportarse como una plancha, no deberían preocuparse, porque en realidad los que se nacieron en Leo no son del signo Leo. Este es otro problema que tiene la astrología occidental. Está relacionado con un movimiento que se llama precesión de los equinoccios. Para tratar de explicar esto. Cuando uno hace rotar un trompo, si este es el eje de rotación y el trompo inicialmente estaba con cierta inclinación acá, en este de rotación tiene cierta inclinación, tiene un movimiento que se llama de precesión. El eje de rotación el trompo empieza a tener este movimiento de rotación, o sea, el eje de rotación empieza a rotar a su vez a una velocidad de rotación que es bastante menor que la rotación del trompo en sí. El asunto es que la Tierra tiene un movimiento del mismo tipo, también se llama de precesión. Eso significa que el eje de rotación que hoy de la Tierra, que estaría en esta dirección hoy, hace con 100.000 años antes de Cristo, 13.000 años atrás, en realidad estaba apuntando por otro lado, en esta dirección. Debido a que va cambiando, con el movimiento de precesión, el eje de rotación va apuntando en distintas direcciones. En un periodo muy grande, de alrededor de 26.000 años. O sea que hace 13.000 años apuntaba en esta dirección opuesta, ¿no? Si estaba ahora acá, hace 13.000 años apuntaba acá. Y esto tiene importancia para la astrología, por lo siguiente.
los signos de la astrología empiezan con Capricornio en el verano, ¿no? Supongamos que en el verano del hemisferio sur. Acá tenemos un gráfico de la Tierra girando alrededor del Sol a lo largo de un año. Vemos las posiciones de los solsticios y los equinoccios. El solsticio de verano es cuando el Sol pega sobre el hemisferio sur, la luz del Sol pega sobre el hemisferio sur con más intensidad que sobre el hemisferio norte, por la orientación de la Tierra nada más. Y el solsticio de invierno al revés. Bueno, acá pega menos y sería, por supuesto, el solsticio de invierno para el hemisferio sur, sería el solsticio de verano para el hemisferio norte. El año comienza aproximadamente a partir del solsticio de verano, que es el solsticio de verano del 21 o 22 de diciembre, unos días después empieza el año. Y a partir de ese momento es donde comienza los nacidos a partir de ese día tienen sobre el signo de Capricornio, creo, si no recuerdo mal. Eso significa que desde la perspectiva de la Tierra, el Sol, si miramos de la Tierra hacia el Sol, la constelación que no está dibujada, que allá muy lejos para allá, es la constelación de Capricornio. El Sol se encuentra en la constelación de Capricornio. Pero 13.000 años atrás, el eje de rotación de la Tierra no estaba así, sino que estaba en otra orientación. O sea, en este momento apunta aproximadamente a la estrella polar, para el norte, muy lejos para arriba, estaría la estrella polar. Pero hace 13.000 años estaba así, apuntando a otra estrella diferente. Y el solsticio de verano no se producía de este lado, sino de este, ¿no? Por si el eje está inclinado de esta manera, ahora el solsticio de verano en el hemisferio sur se produciría de este lado. En este momento empieza, cuando se produce el solsticio de verano, el signo de Capricornio, pero la constelación que se ve desde acá, el Sol estudia una constelación que estaría por allá lejos, que no es la constelación de Capricornio. O sea que hace 13.000 años, el 21-22 de enero, el Sol estaba en una constelación que no tiene nada que ver con la que dice la astrología. Hace 2000 y pico de años, las constelaciones son las mismas, los signos del zodíaco son los mismos de hoy. O sea, no se han actualizado. Debido al movimiento al cambio de la dirección del eje de la Tierra, el verano empieza, o el 21 o 22 de diciembre, empieza en puntos distintos de la órbita. Se ha desplazado. Y entonces la constelación que se ve ahora no es la que estaba hace 2300 años, que se veía desde acá, ya dijo la de Capricornio, sino otra que está un poco desplazada, que es diferente. Esto es no es algo nuevo que se haya descubierto hace poco y los astrólogos no se hayan dado cuenta. Es algo que se conoce desde hace 2200 años aproximadamente. Lo descubrió Hiparco de Nicea en el siglo II a.C. Hiparco de Nicea, que fue el mayor astrónomo de la antigüedad, mediante mediciones muy cuidadosas detectó este movimiento que es muy difícil de medir. Él alcanzó a detectarlo. Y en esa época ya predijo que dentro de 2000 y pico de años las constelaciones del zodíaco en el mes, a partir del 21 de enero, no va a ser la de Capricornio, va a ser otra, por el movimiento. Y esto es una prueba de que a los astrólogos en realidad no les importa nada el movimiento de los astros. En la astrología es totalmente irrelevante la posición de los astros, porque hoy en día siguen usando las constelaciones que establecieron hace 2300 años, sin actualizarlas debido al movimiento de precesión de los equinoccios. Hoy en día, los que nacen según la astrología occidental, bajo el signo de Capricornio, el Sol en realidad está sobre la constelación de Sagitario. Todos los que sean de Capricornio acá en realidad son de Sagitario. No sé que se había sumado una constelación nueva, Ofiuco. Ofiuco sí, está acá. Esta es otra cosa. Es un signo nuevo del zodíaco, dice. Bueno. Es un nuevo signo para el carácter bajo nacidos en esa época. Se había sumado. Bueno, en realidad la constelación esta no es nueva, ¿no? Sino que está hace el portador de la serpiente. Millones de años, sí. Ofiuco, el serpentario, es una constelación que no sé por qué durante más de 2000 años ha sido ignorada. El Sol a lo largo de la eclíptica, cuando va recorriendo su camino en el cielo, va recorriendo distintas constelaciones, y en la época en la que hoy en día sería Sagitario, que es antes de Capricornio, no sé bien qué mes es, si de noviembre, una parte de noviembre, fines de noviembre y hasta el 21 de diciembre. Por supuesto no coincide con Sagitario, sino coincide con un poco de Escorpio y la mayor parte con Ofiuco. O sea que los nacidos en el signo de Sagitario, la mayoría son del signo de Ofiuco.
quizás algunos astrólogos ahora empiecen a actualizarse y tengan en cuenta. De hecho, incluso creo que algunos astrólogos empiezan a tener en cuenta el corrimiento debido al movimiento de precesión de los equinoccios, pero la mayoría no. Es una tradición muy difícil de cambiar. La astrología es una pseudociencia, una disciplina que se basa en la tradición, y eso es muy difícil de cambiar. Entonces acá ven más o menos todos los cómo se han desplazado los signos en estos 2300 años más o menos que han pasado. Los que nacidos, los del signo Escorpio son en realidad del signo Libra, los de Libra son de Virgo, los de Virgo la mayoría son de Leo, los de Leo la mayoría son de Cáncer, los de Cáncer son de Géminis, los de Géminis son de Tauro, los de Tauro la mayoría son de Aries, los de Aries son de Piscis, los de Piscis son de Acuario, los de Acuario de Capricornio. O sea, está todo mal. Ya desde el punto de partida, esta es una de las fallas teóricas que mencioné al principio. Ya los signos están mal. Cambiaron, los 1000 y pico de años han cambiado. Había otra teoría. Sí, el tamaño de las constelaciones tampoco es parejo. Pero bueno, más o menos. En un momento había un documental que los arqueólogos hicieron una simulación del espacio, de las constelaciones, y que en ese momento decían que correlacionaba la Esfinge con la constelación de Leo. Hicieron todo un mapa galáctico, volviendo al pasado, por lo que decís vos, que en ese momento coincidía con la constelación de Leo, el dibujito. Igual que las 3 pirámides de Gizeh apuntan a Orión, al cinturón de Orión. Es como que se correlaciona. No sé. Bueno, eso lo había visto en su momento. Interesante. Bueno, supongamos igual, dejemos de lado la teoría, demos de la oportunidad a la teoría, a pesar de estas fallas teóricas que tienen el movimiento de las constelaciones y los signos, analicemos lo que sería la tesis fundamental de la astrología natal, la que se basa en la fecha de nacimiento. Dice que la posición, afirma esto, la posición de los planetas en el momento del nacimiento puede usarse para determinar rasgos generales de la personalidad y tendencias en temperamento y comportamiento del sujeto, e indicar los principales asuntos que probablemente deberán enfrentar. Esto es una afirmación que se puede chequear. Es una afirmación que se puede chequear que uno puede hacer test estadísticos para ver si es verdad o no, y que se han hecho. Uno de los más conocidos o más interesantes, porque es un test en el cual se hizo en 1985, el test de Carlson, es muy interesante porque es un estudio en el que participaron varios astrólogos de manera voluntaria, una sociedad astrológica de los Estados Unidos, en el que participan supuestamente astrólogos serios. Quiero decir, es un poco difícil de decir. Los astrólogos, ellos mismos por ahí se segregan un poco y hablan de astrólogos serios, lo que hacen astrología o horóscopos en base a las cartas natales, astrología personalizada, y tratan de poco serios a los que escriben horóscopos en los diarios. Pero el grado de seriedad es más o menos similar en los casos. Bien, en este test se convocó a un grupo de astrólogos famosos, reconocidos al menos en las sociedades astrológicas de los Estados Unidos, que accedieron voluntariamente a participar, suponiendo que el test les iba a resultar favorable. Consistía en lo siguiente, es muy interesante la forma en que estaba diseñado el test. Participaron unos 116 sujetos que proveían primero los datos de nacimiento, el día, hora y lugar, con los cuales se podía crear la carta astral de cada uno de los sujetos. Y segundo, un estudio de personalidad, con unos tests más o menos estándar que hay en los Estados Unidos, con los cuales los astrólogos estuvieron totalmente de acuerdo, que servían para indicar tendencias o características de la personalidad de cada uno de los sujetos de prueba. Entonces, a cada uno de los astrólogos que está esquematizado se le daba una carta astral diseñada de acuerdo a la fecha de nacimiento y 3 tests de personalidad de los que participaban. Y el objetivo era que el astrólogo debía adivinar a qué test de personalidad correspondía la carta astral que tenía.
Los astrólogos dijeron que ellos por lo menos iban a acertar en el 50% de los casos. O sea, 33% de los casos sería al azar. Eso sería puro azar, sería un fracaso probabilistático. Decían que iban a acertar por lo menos, no se regaban demasiado, ¿no? Si realmente tenían confianza en la astrología, tenían por lo menos 80 o 90%. No, dijeron una cota mínima del 50%. Eso ya hubiera sido suficiente para indicar que había algo fuera del azar. Pero no fue así. Carlson escribió, luego de hacer el test, lo siguiente: se hicieron grandes esfuerzos para asegurar que el experimento fuera imparcial y que celebraba a la astrología una probabilidad razonable de éxito. Falló, a pesar del hecho de que los astrólogos aprobaron el diseño y predijeron un 50% como el efecto mínimo que esperarían ver. La astrología fracasó en desempeñarse a un nivel mejor que el azar. O sea, vino más o menos un tercio acertado. Hubo otros test, se hicieron varios. Ya la gente después de tiempo se cansa de hacer, pero uno dice, ¿por qué estas cosas no se investigan más? El azar predice mejor que los astrólogos. ¿Cómo? El azar predice mejor que los astrólogos porque ellos vieron un poco abajo del esperado. Claro, sí, bueno. Bueno, en realidad es más o menos igual, ¿no? Es igual. Lo único que el azar por lo menos no pretende llegar a los porcentajes mayores. Este es otro test interesante que se hizo en 2013. Sobre un estudio sobre una cantidad más grande de personas, unas 2.000 personas nacidas en mayo de 1958 en un lapso de minutos. O sea, todas nacidas en un intervalo corto, en unos minutos. O sea que todas nacieron con una configuración astral prácticamente igual. Entonces, todas deberían sentir la misma influencia de los astros en el momento del nacimiento. Según la astrología, deberían tener rasgos similares. Y se analizaron más de 100 características diferentes de esas personas. O sea, se hizo un estudio a esas 2.000 personas sobre distintas capacidades: habilidad en el arte, deporte, matemática, lectura, sociabilidad, coeficiente intelectual, agresividad, extracción, de todo. Y no se halló ninguna correlación entre esas 2.000 personas. Ninguna correlación más allá de personas elegidas al azar. Esto se realizó en Inglaterra y el diario de Telegraph tituló el anuncio del resultado de este test como: los astrólogos fallan en predecir la prueba de que están equivocados. Bueno, resumiendo un poco la charla. La intención de la charla, la principal intención es destacar la diferencia que hay entre ciencia y pseudociencia, poniendo como ejemplo de pseudociencia la astrología, algo que pretende ser una ciencia pero que en realidad no lo es. En ciencia las teorías están apoyadas por experimentos, las teorías, bueno, ciencias naturales, las teorías están apoyadas por experimentos. Este es el punto central del método científico. Muchas veces se critica, a veces algunos filósofos critican a la ciencia diciendo que no existe algo tal como llamado, algo que uno pueda llamar método científico. Porque en realidad la actividad científica es mucho más desordenada de lo que uno llama método científico, que proponer una hipótesis, anclar el sistema, proponer una hipótesis, hacer predicciones, realizar experimentos, si falla, si sale negativo, volver atrás, realizar otra hipótesis. Bueno, hay todo un esquema, un método científico que en la práctica no se da, y esa crítica tiene algo de fundamento, pero hay un punto central del método científico que es la comprobación experimental, que toda teoría debe satisfacer si uno quiere ser aceptada. Toda teoría de las ciencias naturales tiene que estar apoyada por experimentos. En cambio, en pseudociencias los resultados se desvanecen ante un escrutinio riguroso. O sea, cuando empieza uno a poner controles rigurosos, como estos test de los que hablaba hace un rato, los resultados de la astrología empiezan a desaparecer. En ciencia tiene que haber reproducibilidad de los resultados, o sea que con un científico que afirme haber descubierto algo o producido algún resultado no es suficiente, tiene que haber otros que lo puedan reproducir, y ese tiene que dar las indicaciones para que eso se pueda reproducir. En pseudociencias no hay reproducibilidad. Por ejemplo, en astrología, distintos astrólogos pueden hacer distintas predicciones partiendo de la misma carta natal. Ellos dicen que hay mucho de intuición, pero bueno, en realidad no hay reproducibilidad. Por último, en ciencia, los métodos y resultados para obtener los mismos resultados se publican en congresos o en publicaciones científicas
Y la comunidad científica los analiza en forma crítica. O sea, revisa que haya errores. O sea, siempre en la actividad científica hay un control riguroso para detectar si hay o no errores. Es un control riguroso, no necesariamente es un control infalible. En ciencia muchas veces se pueden cometer errores, pero a lo largo del tiempo este control riguroso se mantiene y los errores generalmente se detectan. Y las cosas equivocadas se van descartando. Este es lo básico de la actividad científica. Debido a esta actividad de análisis crítico de la comunidad científica, siempre es mejor, antes de publicar, dar a conocer los resultados, que uno mismo analice críticamente sus propios resultados para no tener que pasar por una situación desagradable. Y eso es quizás lo más difícil, ¿no?, en la actividad científica, tener pensamiento crítico de lo que uno mismo hace. En pseudociencias, en cambio, generalmente se ocultan el ocultismo, se ocultan detalles para reproducir resultados. De esa manera no es posible. Un ejemplo es, si ustedes se fijan por internet, hay muchísimas páginas dedicadas a la construcción de máquinas de movimiento perfecto. Pero en esos lugares nunca explican con detalle cómo reproducir el funcionamiento de esas máquinas. ¿No vas a robar los derechos como los millonarios? No, pero incluso máquinas que están patentadas. Porque... ¿Cómo las patentas si no explican cómo funciona? ¿Cómo se puede patentar? Patentarlo algo explica. Lo que pasa es que las explicaciones, por supuesto, son explicaciones incorrectas. La patente no es tampoco un certificado que avale el funcionamiento del que uno está patentando, sino solo es un certificado de originalidad. Muchas oficinas de patentes limitan la aceptación de patentes de máquinas de movimiento perfecto, pero de vez en cuando se patentan. Acá y en muchos lugares del mundo se patentan hoy en día. Y aunque estén patentadas, no dan los detalles porque no existen. Bueno, en realidad esa es una opinión mía. Simplemente no dan los detalles que se puedan reproducir. Yo opino porque no los tienen porque no funcionan digitalmente. Y finalmente, para terminar la charla, esto no es una prueba, pero sí es un indicio de las fases que hay tanto en las afirmaciones de pseudociencias, especialmente de fenómenos paranormales o de astrólogos, que se llama el desafío del $1.000.000. Este es James Randi, que es un mago y divulgador científico de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo se ha dedicado a desmitificar pseudociencias, mayormente de fenómenos paranormales, porque son en los casos en los cuales muchas veces utiliza trucos de magia, y esta persona es un mago que detecta esos trucos. Entonces ofrece $1.000.000 para aquel que pueda demostrar alguna de estas cosas, no solamente de fenómenos paranormales, sino de cualquier cuestión de pseudocientífica, incluyendo la astrología, bajo control riguroso, por supuesto. Como decía, esto no es una prueba de que ninguna de estas cosas puede existir. Quizás algún día alguien gane ese $1.000.000, sería muy interesante. Bueno, con esto termino la parte de pseudociencias y ahora pasamos a la segunda parte sobre ciencia y religión que da Alberto de la Torre. No sé si querían hacer una pregunta antes de pasar al otro tema o la hacemos todas al final, como quieran. ¿De qué signo sos? Yo soy de cáncer, no sé si eso diga todo. Bueno, si no hay más preguntas, en todo caso, después cuando terminemos, contamos todo eso. Más que una pregunta, una acotación. Sobre el movimiento de los astros, habían descubierto en un naufragio lo que llama el mecanismo antiquitera, Sí. hecho por los griegos, Sí. que dicen que es tecnología de la antigüedad. No saben cómo explicar cómo lo hicieron, con engranajes Sí. que predecía eclipses lunares, solares. Estamos hablando de 2000 años de antigüedad. No, el mecanismo de antiquitera es de alrededor del siglo 3 o 4 Antes de Cristo, o sea, 2300. El mecanismo de antiquitera es una cosa extraordinaria, es impresionante.
mecanismos de ese tipo recién volvieron a aparecer en Europa en el siglo XII. Claro, después fabricaron el engranaje y todo eso, ya lo habían hecho ellos antes. Sí. No, los engranajes tienen una precisión extraordinaria y es un mecanismo de relojería es moderno. un mecanismo de relojería que representa un planetario. Es un modelo del universo en una máquina. Es una locura eso. Es impresionante la capacidad tecnológica que tenían los griegos en aquella época y la precisión para los engranajes. Pero no es un misterio en el sentido de que no haya explicación para eso. De hecho, Arquímedes escribió un libro que se llama Sobre hacer esferas, que hoy está perdido lamentablemente, pero en el que explica cómo construir ese tipo de cosas. O sea, Arquímedes hacía ese tipo de cosas. Había mecanismos extremadamente complejos, especialmente dedicados no a este tipo de cosas, sino a la máquina de guerra. La maquinaria de guerra tenía una complejidad enorme en esa época. ¿Cómo es que ellos ya estaban prediciendo el movimiento de los astros? Sí. Y en lo que es la historia de la humanidad, hace 500 años, si decías que estábamos girando alrededor del sol, te mandaban a quemar. Sí, pero ahí estaba la Edad Media, fue una época, una era oscura en el medio. Ahí es como que vamos para atrás, nosotros. Sí, por supuesto. Durante siglos se retrocedió en cuanto al conocimiento, se perdió muchísimo conocimiento de aquella época de los griegos, que en algunos casos, bueno, ahora se alcanza a intuir por algunos indicios, pero la mayoría de los libros también se perdieron. ¿Cómo mantiene a la gente ignorante? ¿No? Miguel, Bucetich creo que fue el año pasado que había dado una charla sobre los eclipses y él decía que era bastante escéptico con el cálculo de eclipses solares en la antigüedad. El cálculo de eclipses solares es muy difícil, sí. Lo que se podía predecir más o menos bien era de los eclipses lunares. Claro. Los solares no. Bueno, gracias Miguel por tu charla. De cierta forma lo que dijo Miguel se conecta con lo que voy a decir yo al final de mi charla. ¿Qué es lo esencial que dijo Miguel? Hay creencias, la gente tiene tendencia a creer cosas que están en total contradicción con cualquier tipo de razonamiento, que contradicen la razón y que hay pruebas concretas y evidentes, pruebas experimentales que van en contra de esas creencias, ¿no? Entonces, todo ese tipo de creencias de la pseudociencia, la astrología, el gato negro, que el martes crece, que todas esas patrañas, toda persona racional, toda persona inteligente dice, no, yo no puedo creer. Si aplicamos el mismo criterio a las creencias religiosas, nos llevamos un asunto, porque también las creencias religiosas están en contradicción con argumentos racionales. Hay pruebas, experimentos bien hechos para demostrar que algunas creencias religiosas son falsas. Por ejemplo, el efecto de la oración. Hay experimentos muy interesantes que demuestran que la oración no sirve para nada. O sea, los estudiantes, yo le digo a los estudiantes cuando tienen un examen, no recen, que estudien, porque no van a poder la nota por pedirle a Dios. Pero bueno, vamos a empezar. En la charla mía lo que voy a hacer, voy a hablar mucho más de física que de creencias, solo al final voy a hablar un poquito de creencias, pero tiene una conexión importante. Lo que voy a tratar en media horita que me queda, tratar de describir los 10.000 millones de años de soledad del universo, que bueno, no son exactamente 10, pero bueno, no importa, ya vamos a 14.000. Exactamente. No, así. Bueno, de todo lo que voy a hablar está en el libro que se puede encontrar ahí en el pasillo, que agradezco a la organización de UDEM que organizó esta charla y por la publicación de este libro. Para lo que yo voy a hablar es, en esencia, voy a explicar cómo es posible la existencia del universo sin la necesidad de un creador, o sea, cómo la física explica la existencia del universo. Y para explicar esa existencia hay dos llaves, que necesitan dos claves teóricas, que son por un lado la mecánica cuántica y por otro lado la relatividad general. Una de las tareas del siglo de la física teórica del siglo XXI va a ser hacer una llave maestra que utilice, en vez de usar dos llaves, usar una sola, o sea, unificar el todo teoría. Eso no se ha logrado, pero esperemos que en el siglo XXI se va a lograr.
Empecemos con, desgraciadamente esto no sé. Ahí se ve. Ahí la parte de la mecánica cuántica, o más precisamente dicho, la teoría de campos cuánticos, que se necesita para entender el universo, el origen del universo, es un fenómeno fascinante que le llamamos fluctuaciones cuánticas. Ese nombre muy imponente, ¿qué significa? Significa esencialmente que el concepto que nosotros tenemos de que en el vacío no hay nada, que es un concepto erróneo. El vacío es distinto de la nada. La nada es una cosa que es muy difícil de entender, pero los filósofos dicen que la entienden. De todas formas, desde el punto de vista de la física, lo que es vacío no es lo mismo que nada. ¿Qué dice la física sobre el vacío? La mecánica cuántica nos explica, o propone, que el vacío es una permanente ebullición entre las cosas que aparecen y desaparecen continuamente. O sea, hay una permanente aparición de cosas espontáneas y que se transforman y desaparecen. Aparecen y desaparecen todas las cosas. Algo puede ser cualquier cosa. ¿Qué es algo? Puede ser un físico teórico pegado dando una charla. Cualquier cosa puede ser que aparece y desaparece instantáneamente. Eso es el vacío de la física. ¿Por qué no vemos físicos teóricos que aparecen? Bueno, ese algo es todo lo que puede existir, pero con una condición. Si yo creo algo de la nada, evidentemente tengo que poner energía, tengo que dar la energía que el algo tiene. Energía es para los físicos lo que para los filósofos es existencia. O sea, todo lo que tiene energía en cierta forma existe. Un criterio suficiente de existencia es tener energía. O sea, algo tiene que tener energía. La energía de ese algo, que está indicada acá con esa letrita, esas letras delta E, la energía de ese algo tiene que ser tal que el algo existe durante un tiempo delta T, tal que el producto de esas dos cosas sea igual a un numerito. Este numerito es monstruosamente pequeño, es muy muy pequeño. Por lo tanto, si esta energía es muy grande, como la serie de un físico teórico pelado dando una charla, el tiempo en el cual él puede existir en esta fluctuación del vacío es infinitamente pequeño, tan pequeño que nunca va a suceder. Pero para partículas muy pequeñas, para un electrón, para crear un electrón o un par de electrones, estos tiempos son tiempos experimentalmente accesibles. O sea, es una cosa tremendamente asombrosa que el vacío de la física es una permanente ebullición con creación y desaparición de partículas pequeñas y de todo tipo de las partículas pequeñas que pueden existir. Esto es tremendamente asombroso, es mucho más asombroso que el gato negro y que nuestra personalidad esté determinada por los astros, pero a diferencia, este vacío dinómico es muy asombroso, pero es real y existe evidencia empírica para ello. Se hacen experimentos que demuestran que este vacío realmente el vacío no es nada, sino que el vacío está lleno de cosas. En los experimentos, para los que saben algo de física, hay una cosa que se llama el efecto Casimiro, sino el desplazamiento del átomo, son cosas que se explican por este vacío en ebullición. Bueno, esta es una de las cosas que vamos a necesitar para entender el universo. Fluctuaciones cuánticas. De la nada puede surgir algo, en un tiempo suficientemente pequeño. La otra cosa que vamos a necesitar para entender el origen del universo viene de la relatividad general. Y en esencia, lo que necesitamos es la ecuación una famosa ecuación de Einstein, que es muy difícil de escribir, pero no lo voy a escribir, no hace falta. Lo que dice esa ecuación de Einstein dice lo siguiente: la materia determina la geometría del espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos acostumbrados a tener, por nuestra percepción sensorial macroscópica, nos hemos acostumbrado a pensar que el espacio-tiempo es una especie de recipiente dado donde ponemos las cosas. Las cosas existen en el espacio-tiempo. Y no nos cuesta mucho trabajo pensar en un espacio-tiempo que no tiene nada y en el cual podemos ir metiendo cosas. El espacio y el tiempo están antes, son previos, son a priori, es una concepción kantiana del espacio-tiempo.
Bueno, la física vino a romper esa idea del espacio-tiempo. Para la física, el espacio-tiempo adquiere una característica dinámica, o sea, ya la materia que está en el espacio y en el tiempo modifica al espacio y al tiempo. Y esa modificación está explicada por las ecuaciones por esta ecuación de Einstein. Entonces, Einstein con esta ecuación le explica, por ejemplo, la atracción gravitatoria en términos de que un cuerpo modifica el espacio-tiempo en su entorno de forma tal que los otros cuerpos caen hacia el primero debido a la modificación del espacio-tiempo. O sea, es como un embudo y los cuerpos tienen. Así explica la teoría de relatividad general la atracción gravitatoria. Bueno, nosotros vamos a necesitar también esta geometría del espacio-tiempo para entender el universo. Resulta que las ecuaciones de Einstein, una cosa que Einstein notó cuando las hizo, producen un espacio-tiempo que es inestable. Y eso a Einstein no le gustó, la inestabilidad, y trató de modificar sus ecuaciones para que diera un espacio-tiempo estable, que no cambia. No se había enterado Einstein de que el universo está en expansión, porque Hubble todavía no lo había mostrado. Cuando se enteró Einstein de eso, dijo que el intento que él hizo de estabilizar, de obtener una solución estable a estas ecuaciones, fue el mayor error de su vida. Bueno, en realidad no resultó ser tanto un error porque después hay motivos, pero de eso no voy a hablar. O sea, el espacio-tiempo que surge de la relatividad general es un espacio-tiempo que es inestable. Y hay dos tipos de inestabilidad. Hay una estabilidad muy lenta, muy suave, que la estamos viendo hoy. En este momento vemos que el espacio-tiempo es inestable y que es responsable de la expansión lenta del universo. Todos sabemos que el universo está en expansión y bueno, esa expansión lenta del universo es predicha por las ecuaciones de Einstein. Además de ese tipo de inestabilidad lenta, existe un tipo de inestabilidad que es brutal, es tremendamente violenta. Para cierto tipo de materia, mejor dicho, para cierta densidad, por encima de cierta densidad de materia, se puede producir una modificación del espacio-tiempo tan brutal que el espacio-tiempo se traga a sí mismo. O sea, el espacio-tiempo colapsa un punto y se produce lo que llamamos un agujero negro. Otro tipo de materia característica, o cosa que tiene energía, produce a veces otro tipo de inestabilidad brutal en el cual el espacio-tiempo, en vez de tragarse a sí mismo, explota, el espacio se hace gigante, crece brutalmente, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a necesitar cuando describamos el origen del universo, lo que se llama el Big Bang, el gran boom. Bien, así como las fluctuaciones cuánticas son tremendamente asombrosas, aquí también el espacio-tiempo dinámico es asombroso, pero también es real. Es real y existe evidencia experimental que le da un apoyo, un soporte experimental muy grande a esta teoría. Bueno, con eso tenemos todo. Con relatividad general y con teoría de campos cuánticos, o sea, con las fluctuaciones cuánticas y con las inestabilidades, podemos entender el origen del universo. El universo, como lo vemos hoy, no ha sido siempre así. El universo pasó por 13 etapas, por 3 eras, el cual tenía aspecto totalmente diferente. Hoy estamos en la tercera era, que se llama de radiación y materia, y que dura, bueno, desde hoy tiene el universo, le decimos, 14.000 millones de años, o sea, 1,4 por 10 a la 10 años, y esta era dura desde el primer 10 a la menos 32ª parte del primer segundo hasta hoy. Este tiempo es... Traten de imaginarse algo que sea lo más pequeño que se pueden imaginar. Bueno, este tiempo es más pequeño. Es realmente un tiempo cortísimo. Es un segundo, divídanlo por 10, ya no lo puedo hacer con el dedo, divídanlo por 10 de nuevo, divídanlo por 10 de nuevo, otra vez por 10, hasta 32 veces lo dividen por 10, y ahí le dan un tiempo tan corto, monstruosamente corto, muy difícil de imaginar. Bueno, desde ese tiempo del universo hasta hoy, tenemos muchas
mucha certeza teórica, tenemos teorías que describen al universo y esas teorías tienen un enorme soporte empírico, o sea, son teorías que se han comprobado que funcionan bien en el ámbito, en las regiones que lo están aplicando. Es realmente un motivo de orgullo de la ciencia, de la cultura en general, es motivo de orgullo haber logrado entender el universo estos 14.000 millones de años en una forma bastante precisa, por supuesto con algunas lagunas, algunas cosas que todavía no se entienden 100% bien, hay algunos detalles que hay que corregir, pero tenemos un esquema teórico bastante confiable para describir el universo en este tiempo. Anterior a este tiempo teníamos un periodo que va desde, si 10 a la menos 32 era muy pequeño, 10 a la menos 43 veces es, bueno, 10 a la 11 veces más pequeño, o sea, tiene que dividirlo, es realmente un tiempo monstruosamente pequeño. Y en esta era el universo era muy distinto a lo que tenemos ahora, tenemos hoy, y es la era que llamamos la era de inflación, ya vamos a ver por qué. Antes teníamos mucha certeza teórica, ahora tenemos también teoría, pero ya la certeza que tenemos no es muy grande porque nos faltan datos experimentales que nos permitan discernir entre diferentes alternativas teóricas. Y si vamos más atrás aún, llegamos a la primera y primerísima era del universo, que es lo que llamamos la era de Planck, que va desde este 10 a la menos 43, que era pero muy pequeño, hasta 0. Incluso vamos a ver que en realidad decir tiempo igual a 0 posiblemente es una frase sin sentido. Ya en este tiempo, en esta era de Planck, hablar de que un tiempo es mayor que otro no tiene mucho sentido. Desafortunadamente para esta era del universo no tenemos una teoría terminada, bonita, que funcione y que todos entiendan. Recuerden esas dos llaves, las dos llaves funcionan acá. Para esta era necesitaríamos unificar esas dos llaves y tener una teoría. Esa teoría todavía no existe, hay esbozos, hay intentos y es tema de trabajo de la física del siglo XXI y por supuesto tampoco tenemos experimentos que nos permitan comprobar esas teorías. O sea, estamos desde el punto de vista de la física acá, esto hay mucho trabajo para hacer allí, pero de todas formas tenemos algunos esbozos de teoría y algunas hipótesis que podemos plantear. Entonces empecemos con la era más primera, la era de Planck. La era de Planck la podemos pensar como un tiempo tan pequeño en el cual el tiempo ya no es un criterio de orden. O sea, nosotros usamos el reloj porque el tiempo es un buen criterio de orden. Yo puedo decir antes y después. Antes de hacer tal cosa existía o hice o algo o pasó tal. Hay una posibilidad de ordenar las cosas, los eventos, ordenarlos en una línea de tiempo. En la era de Planck el tiempo es tan corto que ya el tiempo pierde la capacidad de resolución. Ya no podemos, dos eventos en la era de Planck no podemos decir cuál es antes, cuál sucede antes y cuál sucede después. Ya el tiempo pierde la capacidad de resolver el antes y el después. Asociado a ese tiempo, el universo también era tan pequeño que es lo que se llama la longitud de Planck, donde tampoco dos puntos que están separados por una longitud de Planck no hay ningún criterio físico para decir que están separados. O sea, podemos pensar que en la era de Planck se está generando el espacio-tiempo, son como átomos de espacio-tiempo, ya insubdivisibles, ya no podemos subdividir una duración y una extensión en partes más pequeñas. O sea, la era de Planck es el universo antes de que el espacio-tiempo sea un criterio de orden. Si la teoría, como dije, no tenemos teoría todavía para esta era, pero si la teoría contiene esos efectos que tiene la mecánica cuántica, o sea, de las fluctuaciones cuánticas, se puede fácilmente demostrar que en la era de Planck una fluctuación cuántica automáticamente se devora a sí misma. O sea, las fluctuaciones cuánticas tienen tanta masa metida en un lugar tan pequeño que obligatoriamente son agujeros negros. Podemos pensar que durante la era de Planck las fluctuaciones cuánticas no logran aparecer porque se autodevoran. Es como si fuese una matriz
que es inmadura, no puede gestar universos. Solamente cuando el universo después pasa un pequeño tiempo, la matriz madura y puede aparecer el universo, ¿no? Como les dije, mencioné hace un ratito, no tenemos teoría ni experimentos para describir la física de la era de Planck, solo algunos esbozos, algunas hipótesis, y esto va a ser tarea para el siglo XX. Pasada la era de Planck, aparece un campo, que le llamamos inflatón, por darle un nombre, en un tipo de materia que es muy rara, que si lo meto a ese tipo de materia en la ecuación de Einstein me dice este espacio explota, ¿no? Efectivamente lo que sucedió es, por fluctuación cuántica aparece un campo inflatón y el espacio explota. Para que ustedes tengan una noción de cómo es el espacio, esa explosión del espacio-tiempo, en un tiempo de 10 a la menos 40 segundos, tan pequeño, monstruosamente pequeño, el espacio se duplicó 86 veces. Agarren una hoja de papel de una décima de milímetro, o sea, una décima de milímetro es un puntito, los arquitectos antes usan esos lápices, es el puntito más chiquito que podemos ver con los ojos a simple vista, o sea, es lo más chiquitito. Si lo duplica, eso se transforma en 10 a la 6 años luz, que es 10 veces más grande que nuestra galaxia. O sea, en un tiempo prácticamente cero, el espacio se hace gigante. La energía del espacio del universo en esta era de inflación está compuesta por la energía del campo, y esta energía, el campo tiene la característica de tener densidad de energía constante, o sea, a medida que crece aumenta su energía, o sea, crece de una forma enorme, su energía crece enormemente, pero además también crece la energía gravitatoria, que es negativa, o sea, hay muchísima energía en el campo y muchísima energía gravitatoria que se cancelan exactamente y produce que el universo, uno de los resultados importantes de las últimas décadas mostrar que el universo tiene energía total cero, o sea, es una tarea muy importante cuando uno va a pensar para un creador, o sea, Dios no necesita poner energía para hacer el universo porque la energía total del universo es cero, o sea, si no tiene energía el universo es gratis. Bien, las teorías que describen la inflación son teorías que conocen muy bien, la teoría de campos cuánticos por un lado y la relatividad general por otro. Desgraciadamente, para probar cómo funciona esta teoría en este régimen de inflación, necesitaríamos experimentos que no podemos lograr porque son experimentos, necesitaríamos una energía monstruosa para poder hacer experimentos. Nos faltan datos experimentales para ver cómo estas teorías funcionan en esta era. Y después, bueno, pasamos a la era conocida. En un momento este campo inflatón se transforma y pasa a ser todas las partículas que conocemos. Esta transformación, este paso del inflatón a todas las partículas es como cuando el hielo se transforma en agua, es un cambio de fase, le llamamos, y hay mecanismos físicos bastante bien conocidos que le llamamos, tiene un nombre muy imponente de rotura espontánea de simetría, pero es conocido esta transición de un campo a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando sucede este campo se detiene la inflación monstruosa y el universo comienza a expandirse en forma lenta. Al expandirse en forma lenta, las partículas, todas estas partículas que pueden existir se empiezan a combinar, forman núcleos de hidrógeno, después de helio, hay partículas de luz y neutrinos, y el universo ya toma el aspecto que no será familiar cuando el hidrógeno se empieza a juntar, produce estrellas, en las estrellas se fabrican núcleos, las estrellas son fábricas de núcleos, las estrellas en sí también se juntan en galaxias y producen el universo que nosotros conocemos. De nuevo acá, para esta era de radiación en materia, usamos prácticamente todas las teorías para describir el universo, la electrodinámica, la termodinámica, la mecánica, todas las teorías, y son teorías que están muy bien fundadas por datos experimentales. Entonces con esto podemos
rápidamente mencionar la leyenda fundada del Génesis, la leyenda del Génesis. O sea, en un inicio había burbujas de espacio-tiempo y de campo. En esta era de Planck, estas burbujas eran densas y hambrientas y se devoraban a sí mismas. Por fluctuación aparece un campo inflatón que hace explotar su espacio-tiempo. Después de un tiempo ese campo inflatón se transformó en todas las partículas posibles y se detuvo la inflación rápida y continua, la expansión lenta que vemos en el universo. Cuando se enfría el universo, las partículas que crearon acá, todas las partículas, se empiezan a combinar y se forman protones, neutrones, después estos se juntan para hacer núcleos, los núcleos se juntan con electrones y hacen átomos, y empieza a formarse ya el universo con fluctuaciones de densidad, donde hay lugares que son más densos, la densidad crece y se empiezan a crecer por atracción gravitatoria. Entonces se empiezan a formar las primeras estrellas, donde cuando la densidad es muy grande se forman las primeras estrellas que fabrican núcleos pesados. Algunas de estas estrellas no aguantan su propia gravedad, son muy grandotas, muy pesadas y revientan, explotan, y del polvo de esas explosiones se aglutinaron otras estrellas nuevamente, o bien planetas. En algunos de esos planetas puede crecer la complejidad autoorganizada, hay sustancias químicas, hay moléculas que tienen estructuras muy complejas y empiezan a tener comportamientos bastante fascinantes. La complejidad crece y cambian de forma hasta que en alguna de esa transición una de las transiciones entre las cuales todavía hay mucho trabajo por hacer, aparece la vida. Empieza a funcionar el mecanismo de la evolución en la vida hasta llegar al ser humano. Por ser una ventaja evolutiva, el ser humano comenzó a pensar, inventó la agricultura para vencer el hambre, inventó a Dios para vencer el miedo y al fin inventó la física para entender el mundo y poder escribir la leyenda del Génesis del universo. Bueno, esto es la historia contada muy rápidamente de cómo el universo existe. Ustedes ven que la palabra Dios nunca apareció y no ha sido necesaria introducirlo. O sea, esto tiene una gran relevancia teológica. Es un hecho cultural que creo que es muy difícil darle la dimensión que tiene. Por primera vez en la historia de la cultura, el ser humano está en condición de explicar, con grandes lagunas todavía y con grandes dificultades, pero puede explicar la existencia de la vida y la existencia del universo sin apelar a un ser sobrenatural. El ser humano necesita conocer su origen, es una angustia que él quiere saber de dónde viene. Y siempre para satisfacer esta angustia ha creado mitos y religiones para describir el origen del universo. Las religiones con sus verdades reveladas, la ciencia ha desplazado, con verdades, con conocimientos fundados, ha desplazado los mitos de las religiones. Ya el origen de la vida es tema de la biología y no de la religión. El origen del universo es tema de la física. Como dije recién, existen brechas en el conocimiento. No pretendo que la ciencia ha respondido todas las preguntas que nos podemos plantear. Hay preguntas que son muy difíciles, pero recién mencioné una, la transición entre sistemas complejos autoorganizados y el sistema, una célula viva que empieza a evolucionar con los... Esa transición no se reconoce, es uno de los temas importantes que los biólogos tienen que explicar. Pero de hecho, a pesar de las brechas, la ciencia permite afirmar que no es necesario apelar a un ser sobrenatural para explicar la existencia del universo ni de la vida. O sea, Dios puede no existir. Nosotros los ateos tenemos una meta, esta meta ha sido, podemos decir que se ha logrado esta meta la hemos logrado. Dios puede no existir. Los otros ateos tenemos una meta un poquito más ambiciosa que proviene de invertir estas dos palabras y quedaría Dios no puede existir. Para eso tenemos que apelar un poco a lo que decía Miguel hace un rato, a criterios, mostrar cómo la existencia de Dios en manos de las religiones aporta una serie de ideas absurdas y contradictorias en sí mismo, y usando la razón creo que se puede llegar
meta que uno tiene, se puede llegar a demostrar que Dios no puede existir, al menos el Dios que presenta algunas religiones. Esos argumentos que permiten defender esta tesis no los voy a dar ahora, están en el resto del libro, pero